Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Menudo revuelo que se ha formado con el famoso crop circle de aloe vera. Ha salido un crop circle entre aloe vera y Cabanillas. Me hice eco de ello gracias a un aviso de dos personas concretamente, y lo voy a decir porque se lo merecen, Francisco y Mari Carmen, que pasaban por allí, me enviaron una foto y me dijeron, mira lo que ha aparecido, y a partir de ahí empezamos una investigación. Ha habido mucha gente que me ha escrito y por supuesto incluso ha habido youtubers que dicen que se dedican al misterio y que se han apresurado en meter vídeos. Pues lo que os puedo decir es que lo que aquí os vamos a mostrar es una investigación seria y exhaustiva de lo que allí aparece, veréis. Hay mucho de fondo. En esa zona se han visto ovnis, vamos a hablar de ello. En esa zona se han visto helicópteros negros recientemente y en esa zona se han visto fenómenos extraños que algunos vecinos han reportado y que también os vamos a explicar. Vamos a hacer un análisis exhaustivo de lo que se ve sobre el terreno y, por supuesto, a un gran agradecimiento a todas aquellas personas que han colaborado y que al final del vídeo haremos mención oportuna de los mismos. Bien, en primer lugar, para explicar las cosas correctamente y para hacer una investigación correcta, debemos ir al punto correcto o concreto donde se encuentra y deciros que ese cereal, el cereal que allí aparece, es ni más ni menos que avena. Es avena, así lo hemos podido identificar. Es avena por una serie de fotografías cercanas que nos han enviado. Veréis, este es el crop circle de aloe vera. Aquí se encuentra. Este es el pueblo, aloe vera. Y aquí está el crop circle. Es grande, tiene casi 20 hectáreas, ni más ni menos. Esta fotografía que podéis ver aquí es de otro año en el cual se ve como que fuera una moqueta, un campo de fútbol, perfectamente aquella zona. Sí que es verdad que aquí hay una zona un poco seca que quizás sea debido a la erosión, porque el agricultor en un momento en el pasado cambió la dirección, la volvió perpendicular a la de la siembra que actualmente está efectuando. Independientemente de todo esto, deciros que los datos de esta ubicación, no es ni más ni menos, como he dicho antes, 20 hectáreas. Mirad las medidas. Tiene 19,7 hectáreas y casi 2 kilómetros de perímetro. Pero hay cosas muy interesantes de fondo. Bien, mirad lo que dice Luis Miguel, quien amablemente me envía un correo y que ha hablado con algunos de los vecinos que se encuentran en los bloques de adosados anexos al campo. Dice, una vecina que vive en los bloques de adosados que se aprecian en los vídeos subidos a YouTube, me ha dicho que apreció el crop circle hace una semana. Cree que el martes 12 de mayo. Y sí, apareció de un día para otro. Este dato es muy importante, ¿no? También comenta que hace unos días estuvieron rondando unos cuantos globos estáticos por encima del cultivo. Y cuando digo rondando, digo en lo alto y nunca en tierra. No sé si tiene algo que ver o no. No han escuchado ningún ruido ni esta semana ni la pasada. Y ahora atentos a este dato que nos da. Y por último me dice ella, y otra vecina más, que el miércoles 20 de mayo estuvieron pasando helicópteros negros y militares. Y no habla de uno ni de dos, sino de unos cuantos pasando durante todo el día. Me adjunta una serie de fotografías y se ve que las espigas están dobladas. Pero eso vamos a hablar, o de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Veréis, hay un blog quizás no sé si muy conocido o poco conocido. Se llama el blog de área restringida ovni.wordpress. Área restringida ovni. Y ha sido Xavier quien nos ha informado y nos dice lo siguiente, de algo que ocurrió en el año 2013 por esa zona. Dice, en la noche del día 10 al 11 de noviembre del año 2013, sobre las 23:40 de la noche, escuché ladrar a los perros, pues yo vivo en un chalet, y salí a regañarles. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al levantar la vista observé un aparato redondo con dos filas de luces de colores rojas, verdes y amarillas, que se desplazaban hacia el pueblo vecino de aloe vera, en dirección a Alcalá de Henares. Y dícelo también, añade lo siguiente, volaba lento y más bajo que un helicóptero.
y sin ningún tipo de ruido. Lo observé durante 20 o 30 segundos hasta que lo perdí de vista. Eso es lo que dice en área restringida ovni.wordpress. Pero vamos a continuar y a empezar a hacer el análisis sobre todo esto que aquí se ve. Bueno, vamos a analizar este campo de avena con detalle. En primer lugar, he tenido la oportunidad de ver y hablar con gente que se dedica al campo y me dice que no conoce un efecto que pueda producir esto, y me ha dicho, sí, hay un efecto que puede producir algo parecido, y es el granizo. Pero claro, debemos valorar de que si es granizo, la gran pregunta, y usted observe esta fotografía, ¿por qué los campos anexos no han sufrido el granizo y solo ha atacado este campo? Pasa, ha hecho un corro la nube alrededor. Otro de los efectos que lo puede producir es algún tipo de plaga o enfermedad. He mirado, me he informado y no hay ninguna que lo produzca. Además veréis cómo están todos los tallos, todas las espigas caídas, que por supuesto no están comidas, están caídas, dobladas. No he encontrado ninguna enfermedad. Y por supuesto una enfermedad no ataca de la noche a la mañana. Por la noche anterior está todo bien y por la mañana aparece esto que aquí aparece. Vamos a continuar con la explicación y vamos a explicar qué es lo que vemos aquí. En primer lugar, si observamos este campo, nos damos cuenta de un detalle. Lo que más nos llama la atención es la linealidad, ¿no veis? La linealidad. Siempre en este sentido. Y la distancia que hay es, si observáis, prácticamente la misma. ¿Lo veis? No solo la linealidad en todo el campo, sino que nos encontramos zonas un tanto extrañas. Por ejemplo, aquí no ha atacado nada. Justo enfrente de los chalets. De la fila de chalets. Y sin embargo, hay una zona, y voy a hacer zoom sobre ella, en la que la forma en la que ha atacado ha sido brutal. Y es esta zona de aquí. ¿De acuerdo? Esta zona de aquí. Es como que aquí hubiese habido alguna forma de radiación, una radiación muy potente, que hubiese atacado, pero se hubiesen preocupado mucho aquellos que han hecho esa radiación de no atacar a las zonas donde hay viviendas. Esta parte de aquí, donde hay viviendas, pues como veis, la radiación ha sido bastante menor. Empezáis ya a entender por dónde voy, ¿no? Algo ha pasado aquí encima. Algo ha ocurrido aquí. Continuamos. Esta es la zona donde os digo que el desastre es muchísimo mayor. Miradlo, ¿eh? Mirad que forma como una especie, y yo me atrevería a decir, casi de círculo. Y va en esta dirección. Digamos que empieza a perder potencia en esta dirección. Luego encontramos cosas tan peculiares como que se va dispersando, se va difuminando. ¿Lo veis cómo se va difuminando? Esto se puede ver mejor en esta imagen. Aquí se puede apreciar claramente. Mire usted la zona de radiación y cómo poco a poco se va difuminando hacia acá. Han librado claramente la zona donde están los chalets, como intentando evitar que esa radiación afecte a las zonas de las viviendas. Podemos ver que existe una anarquía en las zonas muy peculiar. Hay muy pocas enfermedades que ataquen así. Sí que las hay. Pero desde luego crear estos corros y estos cercos, la forma en la que están creados, tan anárquicamente, nos da indicio de que no se trata de un crop circle. Alguien no ha querido dejar un mensaje. Aunque posiblemente la energía utilizada para doblar esas espigas sea la misma que se ha utilizado en los crop circle que aparecen en el Reino Unido. Observe. De hecho, si es usted observador, mire esta linealidad. Es perfecta. Mírala de nuevo. Mire esta linealidad. De hecho, hay más linealidades. Puede ver esta. Bien, en otra parte o en otro orden de cosas, a Adri, quien tuvo la amabilidad de acercarse y fotografiar las espigas de cerca, debido a un requerimiento que le hice yo, dije, oye, si eres tan amable, acércate y echa unas fotografías a las espigas. Pues Adri Tools tuvo la amabilidad de efectivamente hacerlo.
Y me di cuenta de que los nudos de las espigas, como se puede ver aquí, observad los nudos de las espigas, no están rotas las espigas, están doblados. De hecho, en este se puede ver mucho mejor. Vamos a intentar hacer un zoom sobre él. Mire usted cómo están doblados. ¿No? ¿Lo podéis ver aquí? ¿Lo podéis ver concretamente en este? Aquí se aprecia claramente. Es como que una energía ha hecho que el nudo de la espiga, como ocurre con los crop circle, haga que se doble. Vamos a verlo en otra imagen que Adri nos entrega. Aquí se puede ver nuevamente. Vamos a intentar hacer un zoom de esa parte. Mirad cómo los nudos de las espigas, pongámoslo aquí, se ve con nitidez cómo no están rotos, están doblados. ¿Lo veis? ¿Cómo están doblados? A ver si encontramos otro por aquí, pero los nudos han obedecido o se han tumbado literalmente. Eso es lo que ha ocurrido. Incluso aquí en la parte inferior se pueden ver otros dos nudos que también han sufrido un proceso de doblez. ¿Lo veis? Vamos a mostrarlo aquí. Son los síntomas característicos de los crop, que como he dicho antes, no tiene por qué haber llegado ahí alguien y haber intentado dejar un mensaje. Sencillamente la energía que han utilizado para que se haya producido ese efecto quizás sea la misma que la que genera los crop circle. Veréis, lo que se ve en esta otra imagen es algo bastante interesante. Este es un campo anexo, este de aquí, este que he marcado, ¿no? El que está dentro de este perímetro que veis aquí. Este hasta el camino. Si observáis detenidamente, aquí hay un acceso. Claro, evidentemente no nos dice mucho, porque perfectamente desde este punto ha podido entrar alguien y acceder a distintas partes de su pequeña plantación o de su gran plantación. Y es posible que en estos puntos haya efectuado algún tipo de muestreo, toma, no lo sabemos. Por consiguiente, no podemos considerar un crop circle a esta zona, la que he indicado. Esto de aquí quizás no lo sea, o quizás sí. Siempre estaremos en ese aspecto dentro de la duda. Aquí se puede ver desde otro punto de vista. ¿Lo veis? Esta es la misma zona. Este es el punto de entrada, gracias a las imágenes que Adri Tools, este youtuber, nos muestra. Luego hay una cosa interesante. Mirad aquí, porque aquí hay un punto en el cual en la zona interna aparece también. Sí que es verdad que han podido entrar desde aquí o incluso desde aquí, con lo cual esta zona no nos vale. Pero es algo que no ocurre en el otro campo, en el campo que hemos visto al principio. Mirad, aquí también se puede ver, concretamente en esta zona, y se puede ver como aquí y aquí los efectos son los mismos. Vamos a otro sitio y vamos a mostraros algo interesante. Esta es una de las imágenes que Adri, cuando baja el dron, nos muestra y que se puede ver con absoluta nitidez la disposición de la línea de corte. ¿Lo veis? La línea de corte. De hecho, esta línea de corte está como aserrada, ¿no? Si lo observáis, está como aserrada. Las espigas están caídas en una dirección concreta, todas en la misma dirección. Y digo caídas y no digo rotas. Aquí quizás se puede ver con más nitidez. Mirad, en este punto se aprecia como la dirección de todas las espigas apunta hacia aquí. Aunque si bien es cierto, en algunos sitios se puede apreciar incluso, bueno, pues como hay como pequeñas turbulencias, pero todos o todas, gran parte de las espigas están concretamente en esta dirección, en un ángulo que se forma así y así. Esta es la dirección que toman las espigas, ¿de acuerdo? Este es el ángulo. Vamos con más análisis. Aquí se puede también apreciar, este es otro de los vídeos, en las direcciones en las que se ve claramente a las que apuntan las espigas. Siempre con ese ángulo y esa dirección. Luego hay otro aspecto importante. Observad la linealidad que ha mantenido. Es perfectamente lineal.
todas estas, todo esto que vemos es perfectamente lineal y además se alinea concretamente por el corredor que parece que ha dejado el propio tractor o la maquinaria agrícola que hayan utilizado. ¿Lo podéis ver? Hay como una alineación perfecta, se puede ver. De hecho, me atrevería a decir que incluso como una matriz, ¿eh? Incluso se aprecia en ciertos puntos como si existiese alguna forma de matriz. Es difícil encontrarla o descubrirla, pero sí que existe un patrón. No tiene por qué ser un crop circle al uso, sino sencillamente que la energía que se ha aplicado sobre el campo es la misma que permite a esos crop circle. Aquí se aprecia con más nitidez esa especie de matriz existente, como que todo estuviese distribuido en cuadrados. ¿Lo veis? Podéis ver claramente la cuadrícula. Y aquí se ve, bueno, por supuesto, toda esa zona en la cual ha habido mucha más radiación y luego esa matriz que aquí aparece. Es como que hubiese sido producido por alguna forma de energía. ¿No veis? La matriz se crea puntos en los cuales, incluso aquí, se puede ver, se crean puntos. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que a mi juicio ahí ha ocurrido? Bien, bueno, pues lo que a mi juicio ahí ha ocurrido es ni más ni menos que algún aparato, vamos a hacerlo bien, algún aparato con forma discoidal, que además que tiene forma de disco, miradlo. Algún aparato con forma de discoidal ha bajado, esa es mi teoría, que ha emitido una potente radiación, una radiación que la emanaba esa radiación muy bien focalizada, y luego ese aparato ha ido marchando en esta dirección, esta que indico, esta dirección concretamente, y a medida que iba marchando a esta dirección, el aparato se ha ido elevando. De ahí que la radiación en esta zona sea o vaya siendo más difuminada. Incluso hay un punto donde también se nota bastante fuerte. Y como he dicho antes, es sorprendente ver cómo esa radiación ha evitado claramente la zona de los chalets, la zona donde se encuentran estos adosados. Bien, vamos a resumir. Casos de ovnis en el año 2013, avistamiento de helicópteros negros, avistamiento de extraños globos, nada de ruido, movimientos militares, según nos han contado. Todo este increíble efecto que se ha producido, que no tiene por qué ser un crop circle al uso, sino que la radiación que ahí se ha implementado sobre el campo es una radiación que ha producido este efecto. Desde mi punto de vista, ahí ha bajado algo que ha emitido una enorme energía con forma discoidal. Os diré algo más. Estad atentos porque si empiezan a aparecer cosas de estas, no descarto que en otros puntos, o bien de esa zona o bien de otra zona, empiecen a aparecer crop circle. Aunque vosotros andéis por zonas donde haya cereal, observad que no haya, digamos que, zonas donde existan surcos o espigas caídas. Observadlo bien, porque puede ocurrir que estemos frente a la llegada de una serie de crop circle o círculos de las cosechas dentro del territorio español. Por último, quiero agradecer a mucha gente que ha estado ahí, lo ha dado todo, informándonos, acercándose, grabando en vídeo, fotografiando, analizando, incluso, bueno, pues interrogando a la gente. Agradeceros a todos aquellos. Por ejemplo, a Carlos Rodríguez, a Luis Miguel, a Ismael, a Adri Tools. Adri Tools, que el hombre en buena lid, bueno, pues se ha preocupado en acercarse y grabar todo aquello. Adri Tools. Este es su canal de YouTube, este que pone aquí, Adri Tools. Si queréis ir y ver sus vídeos. Luego también Frederick, Alberto T, Santiago O, Víctor C, por su grabación también. Muchas gracias, Víctor. César, quien nos envió fotos incluso de otro campo en Móstoles, donde también aparecen unas extrañas espigas, que no son de avena, son de otro tipo de cereal, parece cebada. Efraín, Ender, Juan Manuel, César H, quien nos dio la clave sobre la ubicación. Muchas gracias, César. El hombre estuvo ahí buscando atentamente el punto y estuvimos intercambiando correos. A Ignacio, a Xavier,
quien nos habló sobre ese ovni que se pudo ver en el año 2013, a José C., a Sharon, a Sergio, a Gonzalo, a José Manuel, a Mudin, a Alberto, a Alex, a Kiss, a Gustavo y a Aitor. Y por supuesto a Francisco y a Mari Carmen, quienes con su capacidad de observación nos informaron de lo que allí se vio en un primer momento. Gracias a todos vosotros. Con gente así, desde luego, se puede emprender una investigación mínimamente seria. Desgraciadamente no he podido acercarme ahí. Quiero también mostrar un gran agradecimiento hacia Vicente Fuentes. Vicente Fuentes es otro youtuber, un youtuber amigo con quien he intercambiado muchas notas sobre lo que ahí se ve. Vicente me dice que no es un crop circle al uso y yo estoy de acuerdo, no es un crop circle al uso. Lo dejamos en este punto. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es. Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.